Les saluda el Padre José Gregorio Medina desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia y pidiendo al Señor que le bendiga a cada uno de ustedes. En este día vamos a compartir el capítulo número 8 del libro de Nehemías. Este capítulo 8 tiene 18 versículos y es muy importante porque a través de él vamos nosotros a ver cómo la palabra de Dios nos va a invitar a nosotros a mantenernos firmes, a mantenernos sobre todo con un oído bien dispuesto para escuchar al Señor y desde ahí poder tener una postura que nosotros debemos tener al momento de escuchar la santa palabra de Dios. Pido Dios que les bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos a Dominga Cordero. Buenas noches, Padre José Gregorio Medina, esperando la palabra de hoy. Ana Resendi, buenas noches, Padre José Gregorio. Irma Collazo, saludos, Padre. Cleo Morales, buenas noches, Padre José Gregorio, bendiciones. Eve, buenas noches, Padre José Gregorio. Hilda Gamboa, hola, Padre José, gracias por la lectura diaria. Isidra Romero, buenas noches, Padre. Irene Yurki, buenas noches, Padre Medina. Mar Luis Adrián, buenas tardes, Padre José Gregorio, lista para la enseñanza. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, gracias por sus enseñanzas. Aurora Pérez, buenas tardes, Padre. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre José, aquí esperando por la reflexión. Rosa Pleite, buenas noches, Padre. Guillermina Pérez, buenas noches a todos. Saludamos a Marisol Márquez, buenas noches, Padre José Gregorio, Dios le bendiga. Saludamos también a Luz Galindo, hola, Padre José Gregorio, Dios le bendiga. A todos los que se van haciendo presente en este en vivo de la palabra de Dios. Saludamos también a Emily Carrillo, buenas noches, Padre José Gregorio, muchas bendiciones. Junior Quintanar, buenas tardes, Padre José, aquí estamos presentes. Sonia Regalado, hola, Padre Gregorio, Dios esté con usted, amén. Esteban Méndez, buenas noches, Padre. Luz Galindo dice, saludos desde Poza Rica. Luz Guerrero, buenas noches, Padre. María Pérez, buenas tardes, Padre, aquí lista para la escucha de la palabra. Y saludamos también a Marta Cáceres, buenas noches, Padre, acá presente. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se hace presente en este en vivo de la palabra de Dios. Vamos a colocarnos todos en la presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Decimos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a este su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles a ustedes que Dios les bendiga, que Dios les acompañe en este caminar de la santa palabra de Dios y así poder tener una bonita experiencia con la palabra de Dios. Vamos a escuchar la lectura de este capítulo número 8 del libro de Nehemías, que tiene 18 versículos y muy interesante, muy importante y sobre todo de una manera genial, como lo presenta la santa palabra de Dios. Vamos a prestar oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Libro de Nehemías, capítulo 8. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras:
que trajera el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Trajo el sacerdote los que tenían uso de razón, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Junto a él estaban, a su derecha, Matitías, Semar, Anaías, Urías, Hilquías y Maaseías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: Amén, amén. E inclinándose, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Josué, Bani, Serebías, Yamin, Abgud, Zactai, Odías, Maaseías, Kelitat, Azarías, Yosabat, Hanán, Pelaías, eran levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Y Esdras leyó en el libro de la ley. Del libro de Nehemías. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces Nehemías el gobernador y Esdras el sacerdote escriba y los levitas que explicaban al pueblo dijeron a todo el pueblo: este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Díjoles también: id y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces y mandad su ración a al pueblo, diciéndole: allá este día el pueblo entero, y hacer grandes festejos que les habían enseñado. El segundo día los cabezas de familia unieron junto al escriba, encontraron escrito la ley, que habitaban en cabañas, hicieron pregonar en todas las ciudades y en Jerusalén: salid del monte y traed los árboles frondosos para una cabaña, cada uno en su terraza, y en la plaza de la puerta de Efraín hizo cabañas y habitó en ellas, cosa que los israelitas no habían hecho. Esdras durante tuvo lugar según la norma de alabanza. Pedimos disculpas porque en medio de la lectura poder llegar a cada uno de ustedes a través de esta lectura y reflexión del capítulo número 8 del libro de Nehemías. Vamos a empezar estudiando la palabra de Dios desde el versículo 1, que nos va a presentar una acción muy bonita que el pueblo va a realizar. Pero oído y esté dispuesto a la palabra de Dios.
Se congregó como un solo hombre. En la misma le escriba estas, que trajera el libro de la ley de Moisés, unió. Y además, el sacerdote va a ser el encargado de leerles la palabra y también a su vez de ir explicando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a reflejar? Es Esdras, que trajera el libro de la ley. Qué bonito y qué importante. Palabra de Dios para que el pueblo pidió que se trajera la palabra 8 del libro de Nehemías. Vamos a escuchar ahora el versículo número 2. Trajo el sacerdote Esdras la ley de la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Estaba integrada tanto por hombres como por mujeres, que eran los que integraban la importancia de que el sacerdote trajera el libro de la ley. No solo por traerlo, no, sino claramente de que el pueblo le pide al sacerdote que traiga el libro. Va a ser algo muy importante, y es que leyó una parte en la plaza que estaba de Dios dispuestos, están atentos para bien dispuestos para escuchar la palabra que nos va a hablar a través de cientos al libro de la ley, con sus oídos bien atentos para que nada se pasara por alto, sino que estaban centrados. Y así poder Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y al abrirlo el pueblo entero se puso en pie. Es una actitud muy bonita que el pueblo va a tener cuando el sacerdote Esdras va a leer la palabra de Dios. Mientras él abría el libro, como lo expresa, va a leer de la palabra de Dios. Y vamos a escuchar lo que presenta el versículo número 6 de este capítulo 8 del libro de Nehemías, que dice así: Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande. Y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: amén, amén. E inclinándose, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. ¿Qué fue lo primero que hizo Esdras? Bendecir a Dios. Hizo una alabanza a Dios antes de empezar a leer el libro de la ley. Y el pueblo, después de la alabanza que Esdras le va a realizar a Dios, va a responder: amén, amén. Y después de responder, ellos van a tomar una actitud muy... responder, el pueblo se postró. Nos va a presentar algo también muy bonito para poder resaltar la palabra de Dios. Dice así el versículo 7. Josué, Baní, Serebías, Tamín, Acud, Zactai, Hilías, Maaseías, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Mientras se leía la palabra de Dios, estas personas estaban capacitadas para explicarle al pueblo la ley de Dios. De que al leer la palabra de Dios podamos también explicar que estas personas también se va a explicar. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 20, la palabra de Dios al etíope. ¿Qué es lo que nos va a presentar? El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29 y siguiente, que desde allí podemos nosotros entender también cómo al momento atento y bien dispuesto también se les va a explicar la palabra de Dios, que es lo mismo que, como les decía anteriormente, se va a presentar con Felipe y el etíope.
este hombre que iba de camino y empezó a leer lo del profeta Isaías. Y ese pasaje nos va a presentar de que el Espíritu le habló a Felipe de que se acercara a ese hombre y desde allí poder dar la palabra de Dios. Se lee y se explica. En este canal leemos la palabra de Dios, explicamos y reflexionamos con la misma palabra de Dios para llevar desde allí una bonita presencia de lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Pero hay que estar muy atentos, con unos oídos bien dispuestos para ver la palabra de Dios, que nos va a presentar lo siguiente. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29 y siguiente. Él escribe hasta él y yo leer al profeta Isaías y le digo, puedo entender si nadie me hace de guía. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿Por qué? Porque el tío pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, la palabra de Dios. En la Santa Eucaristía, la palabra de Dios, vamos a explicar la palabra de Dios, como nos lo presenta este capítulo número 8 del libro de Nehemías. Y claramente se va a dar a Conías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas explicaban al pueblo de nuestro Dios. No, al explicar la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, el libro de la ley de Dios, aclarando. Esa es la importancia, leer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, dar a conocer el mensaje de parte del Señor a través de lo que se está leyendo, pero desde una sana interpretación de la palabra de Dios, porque hay que leer bien y para poder dar a conocer su santa palabra y desde allí poder manifestar lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Esdras leyó la palabra de Dios, como dice el versículo 8, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. El sacerdote no solamente lee la palabra de Dios, sino que también puede quedar él solo con la palabra de Dios y listo, se acabó. No, hay que explicar la palabra de Dios, hay que dar a conocer el mensaje del Señor para llevarlo adelante desde una experiencia de vida hermosa. De lo que les estaba diciendo, de que claramente el pueblo, el sacerdote abrió el libro y el pueblo estaba de pie. El sacerdote va a leer la palabra de Dios y también unas personas que le ayudan le van a ayudar al pueblo a la explicación de lo que se está leyendo. El mismo sacerdote va aclarando, va explicando